¿Podía un canto de amor convertirse en la sentencia de muerte para todo un pueblo? ¿Por qué una fe que negaba el valor del mundo material, que lo consideraba una prisión creada por una deidad malévola, defendía con tanto fervor sus castillos de piedra? Estas son las paradojas que yacen en el corazón de la tragedia de Languedoc, una tierra bañada por el sol y el vino, donde la poesía de los trovadores se entrelazaba con una creencia que Roma consideraría la más peligrosa de sus 1000 años de historia. En el sur de la actual Francia, a finales del siglo XII, florecía una civilización distinta, un mundo donde el amor cortés refinaba las almas y la tolerancia era la norma, no la excepción. Los condes de Toulouse, los vizcondes de Carcassona, los señores de Foix gobernaban sus tierras con una independencia feroz, más cercanos culturalmente a sus vecinos de Aragón y Cataluña que a los adustos varones del norte, leales al rey de Francia en París. Era un mosaico de ciudades prósperas, de castillos encaramados en picos imposibles, un lugar donde el conocimiento fluía con la misma libertad que las mercancías por el río Garona. Y en este caldo de cultivo cultural, una idea antigua, venida de Oriente, encontró un hogar. La llamaron catarismo. Para sus seguidores, no era una herejía, sino la verdadera fe cristiana, despojada de la pompa, la corrupción y la sed de poder de la Iglesia de Roma. Su teología era simple y radical. El mundo que vemos, el mundo material, con su dolor, su enfermedad y su muerte, no podía haber sido creado por un Dios bueno. Era la obra de un Dios menor, un demiurgo malvado, el Rex Mundi, el rey de este mundo. El Dios verdadero, el Dios de amor, había creado únicamente el reino espiritual, y las almas humanas eran chispas de esa luz divina, atrapadas en la carne como en una cárcel. La vida en la tierra no era una prueba, sino una condena. La salvación no se alcanzaba mediante sacramentos administrados por un clero opulento, sino a través del conocimiento, de la gnosis, del reconocimiento de la propia naturaleza divina y del rechazo a la tiranía de la materia. Era una fe que devaluaba la cruz, símbolo de la tortura del Dios malvado, que negaba la resurrección de la carne, pues ¿quién querría volver a su prisión? Y que consideraba la procreación un acto terrible que atrapaba más almas en el fango del mundo. Roma ofrecía salvación después de la muerte. Languedoc ofrecía la vida antes que ella. En el corazón de esta fe se encontraban los perfectos, los perfecti, hombres y mujeres que habían recibido el consolamentum, el único sacramento cátaro, un bautismo de espíritu que los liberaba de la rueda de la reencarnación y los convertía en faros vivientes de la fe. Llevaban una vida de ascetismo extremo, vegetarianos, célibes, dedicados a la predicación y al cuidado de su comunidad. No eran sacerdotes en el sentido católico, eran guías, maestros, buenos hombres y buenas mujeres que caminaban por los senderos de Languedoc, vestidos con túnicas oscuras, ofreciendo consuelo y conocimiento. Para el resto de los seguidores, los creyentes o credentes, la vida era más sencilla. Podían casarse, tener hijos, comerciar y luchar, con la esperanza de recibir el consolamentum en su lecho de muerte, una última absolución que purificaría su alma para el viaje de regreso al reino de la luz. Esta estructura de dos niveles hacía que la fe fuera a la vez exigente en su núcleo y accesible en su periferia, una combinación irresistiblemente atractiva. Roma, al principio, observó este fenómeno con una mezcla de desdén y preocupación. Envió a sus predicadores, a sus legados papales, hombres como Domingo de Guzmán, futuro fundador de la Orden de los Dominicos, para debatir con los herejes. Pero los debates públicos, a menudo, terminaban en humillación para los enviados papales. Los perfectos conocían las escrituras mejor que muchos obispos, y su vida ascética contrastaba brutalmente con el lujo y la arrogancia de los clérigos católicos. El pueblo de Languedoc escuchaba, comparaba y, con frecuencia, elegía. Los señores locales, como el poderoso Raimundo VI, conde de Toulouse, veían en los cátaros no solo a súbditos piadosos,
sino también un útil contrapeso al poder de la Iglesia, que codiciaba sus tierras y su independencia. La herejía se extendía como un reguero de pólvora, no en secreto, sino a la luz del día, tejiendo una sociedad paralela que amenazaba con desgajar todo el sur de la cristiandad. El Papa en Roma, el formidable Inocencio III, un jurista brillante y un político implacable, comenzó a comprender que no se enfrentaba a una simple desviación doctrinal, sino a un desafío existencial. Languedoc no era solo un nido de herejes, era un modelo de civilización alternativo que, si se le permitía florecer, podría hacer que todo el edificio del poder papal se derrumbara. La persuasión había fracasado. El tiempo de las palabras se estaba agotando. La creciente irritación de Roma pronto se convertiría en una furia genocida. ¿Qué elegirías tú si vivieras en aquel Languedoc del siglo XIII? Un mundo de placeres terrenales y libertad de pensamiento, sabiendo que podría llevarte a la hoguera, o la seguridad del dogma romano, que te prometía el paraíso a cambio de tu obediencia? Escribe tu elección en los comentarios. ¿La vida peligrosa o la fe segura? Tu opinión nos interesa. La fuerza de la fe cátara no residía únicamente en su teología, sino en su revolucionaria estructura social. En un mundo donde la Iglesia católica era un monolito patriarcal, los cátaros ofrecían a las mujeres un papel sin precedentes. Una mujer podía convertirse en una perfecta en igualdad de condiciones con un hombre. Podía predicar, administrar el consolamentum y dirigir comunidades. Las casas de las perfectas se convirtieron en centros de aprendizaje y refugio, tejiendo una red de apoyo femenino que era a la vez un pilar espiritual y un motor económico. Esta igualdad atrajo a innumerables mujeres, desde nobles damas que convertían sus castillos en santuarios cátaros, hasta humildes tejedoras que encontraban en la fe una dignidad que la sociedad feudal les negaba. Para la aristocracia de Languedoc, tolerar y a menudo proteger a los cátaros era una cuestión tanto de convicción como de pragmatismo político. Los perfectos no exigían diezmos, no acumulaban tierras y no interferían en la política secular. Eran súbditos modelo, trabajadores, honestos y pacíficos. Acogerlos era un acto de desafío a la autoridad de los obispos católicos locales, a menudo vistos como agentes de un poder extranjero, codiciosos y desconectados de las necesidades del pueblo. El ritual central de esta fe, el consolamentum, era un momento de profunda intensidad dramática. No era un simple bautismo, sino una transmisión directa del Espíritu Santo, un acto que, según creían, rompía las cadenas del mundo material. El perfecto, que oficiaba, imponía sus manos y el libro del Evangelio de Juan sobre la cabeza del novicio, recitando la oración del Padre Nuestro. En ese instante, el receptor se convertía en un perfecto, un revestido, y se comprometía a una vida de pureza absoluta. Para los credentes, presenciar este ritual o recibirlo en el lecho de muerte, conocido como la endura para los moribundis, era la culminación de su viaje espiritual. Era el pasaporte para escapar del ciclo de reencarnaciones en el reino corrupto del demiurgo. Esta promesa de una liberación total y definitiva, sin la necesidad de un purgatorio o de las complejas transacciones de las indulgencias vendidas por la Iglesia católica, era un mensaje de una simplicidad y un poder arrolladores. Los cátaros habían creado, de hecho, una contraiglesia, con sus propios obispos, sus propios diáconos y su propia jerarquía, operando en las sombras pero con una eficiencia que alarmaba cada vez más a Roma. La sociedad de Languedoc se convirtió en un intrincado tapiz de lealtades. Un señor podía ser católico, su esposa una credente cátara, y su hijo un caballero que lucharía para defender a los perfectos de su dominio. Las familias estaban divididas por la fe, pero unidas por una cultura común de tolerancia. Era posible encontrar a un sacerdote católico y a un perfecto cátaro debatiendo pacíficamente en la plaza de un mercado, o a un noble protegiendo a una comunidad de buenos hombres en una fortaleza junto a su capilla católica.
Esta coexistencia era precisamente lo que Inocencio III encontraba tan intolerable. No era la guerra lo que temía, sino la paz. Una paz que demostraba que el monopolio de Roma sobre la verdad espiritual era una farsa. Si la gente podía elegir libremente su camino hacia Dios, entonces, ¿qué necesidad había del Papa, de sus cardenales, de sus vastos ejércitos de clérigos y sus inmensas riquezas? El catarismo no era solo una herejía, era una declaración de independencia espiritual. Y en la mentalidad medieval, tal independencia era una traición política del más alto nivel. Desde su trono en el Palacio de Letrán, Inocencio III, un hombre que se consideraba no solo el sucesor de Pedro, sino el vicario de Cristo en la tierra, contemplaba sus opciones. Había intentado la predicación, había intentado la excomunión de los señores protectores, como Raimundo VI de Toulouse, había intentado el boicot económico. Todo había fracasado. La herejía, como una mala hierba resistente, seguía creciendo, alimentada por la negligencia de los obispos locales y la complicidad de la nobleza. El Papa se dio cuenta de que se enfrentaba a un cáncer que, si no se extirpaba con hierro y fuego, haría metástasis por toda Europa. Necesitaba una solución final, una acción tan drástica y terrible que sirviera de lección para toda la cristiandad. Necesitaba una guerra santa, una cruzada. Pero lanzar una cruzada contra otros cristianos en el corazón de Europa era una medida sin precedentes y legalmente dudosa. Necesitaba un pretexto, una justificación irrefutable, una ofensa tan grave que hiciera que hasta el más piadoso de los reyes sintiera la obligación de tomar las armas. Necesitaba una víctima, un mártir, y el destino estaba a punto de proporcionárselo en la persona de su propio legado papal. El escenario para el derramamiento de sangre estaba listo. Solo faltaba el catalizador. El hombre elegido para encender la mecha fue un monje cisterciense llamado Pierre de Castelnau. Como legado papal, era la voz y la autoridad de Inocencio III en Languedoc, y desempeñó su papel con un celo fanático y una arrogancia que parecían calculados para provocar el conflicto. No era un diplomático, era un fiscal. Viajaba por la región no para convertir, sino para acusar, amenazar y excomulgar. Su objetivo principal era el hombre más poderoso de Languedoc, el conde Raimundo VI de Toulouse. Raimundo era un personaje complejo, un hombre de su tiempo, amante de la cultura, mecenas de los trovadores y un gobernante pragmático que entendía que la prosperidad de sus tierras dependía de la tolerancia. Aunque personalmente católico, se negaba a perseguir a sus súbditos cátaros, a quienes consideraba parte integral de su dominio. Para Pierre de Castelnau, esta tolerancia era complicidad, y se dedicó a humillar al conde por todos los medios posibles, llegando a excomulgarlo y a poner sus tierras bajo interdicto, una sanción que prohibía todos los servicios religiosos. Los caballeros del norte iban a morir por su Dios, los aristócratas del sur por su derecho a creer en otro. La confrontación final tuvo lugar en enero del año 1208, en Saint-Gilles, cerca de la desembocadura del Ródano. Tras una reunión tormentosa en la que, según las crónicas, el legado papal insultó y amenazó de nuevo al conde, Pierre de Castelnau se dispuso a partir. A la mañana siguiente, mientras esperaba para cruzar el río, un caballero del séquito del conde se acercó a él. Hubo un intercambio de palabras airadas. El caballero, supuestamente sintiendo que su señor había sido deshonrado, desenvainó su lanza y atravesó al legado papal por la espalda. El asesinato de un enviado del Papa era el casus belli perfecto, el pretexto que Inocencio III había estado esperando. La identidad del asesino, y si actuó por orden de Raimundo VI o por iniciativa propia, es un misterio que la historia nunca ha resuelto del todo. Pero en la política del poder, la verdad es a menudo irrelevante. Lo único que importaba era la oportunidad. La noticia del asesinato llegó a Roma, y la furia de Inocencio III fue teatral y aterradora. Declaró a Pierre de Castelnau un mártir de la fe y lanzó la llamada a las armas más formidable que la cristiandad hubiera visto. Promulgó una bula papal
que ofrecía a cualquiera que tomara la cruz y luchara contra los herejes de Languedoc durante 40 días, no solo la remisión total de todos sus pecados, la misma indulgencia plenaria que se ofrecía a los cruzados que viajaban a Tierra Santa, sino también, y esto era crucial, el derecho a apoderarse de las tierras y propiedades de los herejes y sus protectores. Era una oferta que ningún varón del norte de Francia, empobrecido y hambriento de tierras, podía rechazar. Era una licencia para saquear y conquistar en nombre de Dios. Un ejército gigantesco comenzó a reunirse en Lyon, una horda de caballeros, mercenarios, campesinos y fanáticos religiosos, todos unidos por una mezcla de piedad y codicia. Era el primer ejército europeo movilizado no para luchar contra los infieles en una tierra lejana, sino para exterminar a cristianos en su propio hogar. Raimundo de Toulouse, aterrorizado por la tormenta que se cernía sobre él, intentó desesperadamente evitar la catástrofe. Envió embajadores a Roma, se declaró inocente del asesinato y prometió someterse a cualquier penitencia que el Papa le impusiera. Inocencio III, viendo la oportunidad de humillar a su adversario y utilizarlo como guía para el ejército invasor, aceptó. En junio del año 1209, en la misma abadía de Saint-Gilles, donde su legado había sido asesinado, Raimundo VI sufrió la última humillación. Desnudo hasta la cintura, con una soga de ahorcado al cuello, fue azotado por los legados papales ante el altar, obligado a jurar obediencia y a prometer que ayudaría a la cruzada a erradicar la herejía de sus propias tierras. Fue un acto de rendición política y personal abyecta, pero creyó que había salvado a su pueblo. Estaba equivocado, solo había comprado un poco de tiempo. El ejército cruzado, una marea de acero y fanatismo, ya estaba en marcha, y su primer objetivo no sería Toulouse, sino las tierras del sobrino de Raimundo, el joven y desafortunado Raimundo Roger Trencavel, vizconde de Béziers y Carcassona. La diplomacia había muerto con Pierre de Castelnau. Ahora hablarían las espadas. El colosal ejército cruzado, estimado en más de 20.000 hombres, descendió por el valle del Ródano en el verano del año 1209, como una plaga bíblica. Su primer gran objetivo fue la próspera ciudad de Béziers, un bastión de los Trencavel. Sus ciudadanos, una mezcla de católicos y cátaros, confiaban en la solidez de sus murallas y en el calor del verano, que, esperaban, disuadiría un largo asedio. Cuando los cruzados acamparon fuera de la ciudad, los líderes de Béziers se negaron a entregar a los 222 herejes cátaros que, según las listas de la Iglesia, vivían entre ellos. La idea de traicionar a sus vecinos era impensable, una violación de los códigos de honor y convivencia de Languedoc. Fue una decisión noble y suicida. El 22 de julio, el día de Santa María Magdalena, la patrona de la ciudad, ocurrió lo impensable. Un grupo de defensores, en un acto de bravuconería mal calculado, realizó una salida y fue rápidamente aplastado por los cruzados. En el caos, los ribauds, los mercenarios y los no combatientes más bajos del campamento cruzado vieron una oportunidad, se abalanzaron sobre una de las puertas, que había quedado abierta, y entraron en la ciudad. Lo que siguió no fue una batalla, sino un exterminio. El ejército cruzado, en un frenesí de violencia, se desató por las calles, matando a todo el que encontraban a su paso, sin distinción de edad, sexo o religión. Los ciudadanos buscaron refugio en las iglesias, creyendo que la santidad del lugar los protegería. Se equivocaron. En la iglesia de la Magdalena, 7.000 personas, incluyendo sacerdotes católicos que celebraban la misa, fueron masacradas. Los asesinos treparon por encima de montañas de cadáveres para alcanzar a los que aún vivían. Se cuenta que, en medio de la carnicería, los caballeros preguntaron al legado papal, el abad cisterciense, Arnaud d'Amalric, cómo podían distinguir a los herejes de los fieles católicos. La respuesta que la historia le atribuye, aunque quizás apócrifa, captura perfectamente el espíritu de la cruzada. Caedite eos, nobis enim dominus, qui sunt eius. Matadlos a todos.
El Señor reconocerá a los suyos. La frase se convirtió en el epitafio de una ciudad y en el lema no oficial de un genocidio. Al final del día, Béziers era un matadero. Las crónicas hablan de 20.000 muertos, una cifra probablemente exagerada, pero que refleja la escala del horror. La ciudad fue saqueada y luego incendiada, ardiendo durante 2 días. La noticia de la masacre se extendió por Languedoc como un vendaval de pánico. Era un acto de terrorismo de Estado diseñado para quebrar la voluntad de resistencia. Ninguna muralla parecía segura. Ninguna profesión de fe católica era una garantía de supervivencia. El mensaje era claro: someteos o seréis aniquilados. El siguiente objetivo fue la imponente ciudadela de Carcassona, la capital de los Trencabel. Raimundo Roger, el joven vizconde, organizó una defensa valiente, pero el terror de Béziers había hecho su trabajo. Las ciudades y castillos de los alrededores se rindieron sin luchar. Tras un breve asedio, con los pozos de agua cortados, el vizconde fue engañado para negociar bajo una promesa de salvoconducto, pero fue capturado y encarcelado, donde moriría poco después en circunstancias sospechosas. Carcassona cayó. La primera fase de la cruzada había sido un éxito abrumador y brutal. Languedoc estaba de rodillas, pero aún no estaba roto. La guerra necesitaba un nuevo líder, un hombre con la crueldad, la ambición y la habilidad militar para llevar a cabo la conquista. Y lo encontraron en la figura de un varón del norte llamado Simón de Montfort. La sombra de Montfort, el nuevo conde de Béziers y Carcassona, se cernía sobre un Languedoc aterrorizado. Imagina que eres un soldado en el asedio de Béziers y recibes la orden de tu superior, un legado del Papa: matadlos a todos. ¿Qué harías? ¿Obedecerías la orden creyendo que sirve a un bien superior y te garantiza la salvación? ¿O te negarías, arriesgándote a ser ejecutado como traidor? Escribe tu elección en los comentarios. ¿La obediencia ciega o la rebelión moral? Tu dilema nos importa. Simón de Montfort, quinto conde de Leicester, era la encarnación perfecta del guerrero piadoso y del conquistador implacable. Para sus admiradores, era un aleta de Cristo, un general brillante y un devoto católico. Para sus enemigos en Languedoc, era un monstruo, un usurpador extranjero cuya crueldad solo era igualada por su ambición. Tras la caída de Carcassona, los varones del norte, habiendo cumplido sus 40 días de servicio y asegurado su salvación, comenzaron a regresar a sus hogares. Simón de Montfort, sin embargo, se quedó. Aceptó el título de vizconde de las tierras conquistadas a los Trencabel, convirtiéndose en el líder de facto de la cruzada y en el principal beneficiario de sus conquistas. Se enfrentaba a una tarea hercúlea. Con un pequeño ejército de guarnición, debía someter un territorio vasto y hostil, salpicado de castillos considerados inexpugnables, los famosos castillos cátaros. Su genio militar y su terror metódico se convirtieron en las herramientas de su conquista. La guerra entró en una nueva fase, una lucha brutal de asedios, emboscadas y castigos ejemplares. Montfort no buscaba la conversión, sino la subyugación. La campaña de los años siguientes fue una letanía de horrores. En el castillo de Bram, tras su captura, Montfort hizo arrancar los ojos y cortar la nariz y el labio superior a 100 de los defensores, dejando a uno de ellos con un solo ojo para que pudiera guiar a la macabra procesión hasta el cercano castillo de Cabaret como advertencia. En Minerve, un pueblo encaramado sobre un cañón, tras un largo asedio que cortó el acceso al único pozo, 140 perfectos, cátaros que se habían refugiado allí, se negaron a abjurar de su fe. Se les ofreció la vida a cambio de una simple señal de la cruz. Ninguno aceptó. Marcharon voluntariamente hacia la gigantesca pira que los cruzados habían preparado y se arrojaron a las llamas cantando. Era la primera gran quema colectiva de la guerra, un presagio de lo que estaba por venir. En labor, la dama del castillo, Guiroda de Lorac, una noble cátara, fue arrojada a un pozo y lapidada hasta la muerte. Su hermano fue ahorcado y 80 de sus caballeros fueron masacrados. 400 perfectos fueron quemados vivos en una de las mayores hogueras de la historia.
Cada victoria de Montfort era sellada con un acto de terror calculado. La nobleza de Languedoc, liderada por un ahora desafiante Raimundo VI de Toulouse y el conde de Foix, organizó una resistencia desesperada. La guerra se convirtió en una lucha por la supervivencia cultural. No era ya solo una cuestión de herejía, sino de la defensa de su tierra, su lengua y su forma de vida contra un invasor extranjero. Buscaron aliados y lo encontraron en la figura de Pedro II, el rey de Aragón y conde de Barcelona, uno de los monarcas más prestigiosos de la cristiandad. Pedro, aunque católico, era el señor feudal de muchos de los nobles de Languedoc y veía con alarma la creciente influencia de Montfort y del rey de Francia en sus fronteras. En septiembre del año 1213, un gran ejército combinado de aragoneses y occitanos se enfrentó al ejército, mucho más pequeño, de Simón de Montfort en las afueras de la ciudad de Muret. La batalla debería haber sido una victoria fácil para los sureños, pero la arrogancia, la mala planificación y la superior disciplina de los caballeros de Montfort llevaron al desastre. El rey Pedro de Aragón murió en combate y su ejército se desintegró. La batalla de Muret fue la catástrofe definitiva. La resistencia organizada de Languedoc fue aplastada. Simón de Montfort estaba en la cima de su poder. El Cuarto Concilio de Letrán, en el año 1215, lo reconoció oficialmente como conde de Toulouse, despojando a Raimundo VI de todos sus títulos y tierras. Parecía que la conquista se había completado, pero el pueblo de Toulouse nunca aceptó al tirano del norte. En el año 1217, mientras Montfort estaba en otro lugar, la ciudad se rebeló y aclamó el regreso de su legítimo conde, Raimundo. Montfort regresó furioso y sometió a Toulouse a un asedio brutal que duró 9 meses. Fue su último error. En junio del año 2018, mientras inspeccionaba sus máquinas de asedio, una piedra lanzada por un mangonel desde las murallas de la ciudad, una máquina que, según la leyenda, era operada por las mujeres de Toulouse, le golpeó en la cabeza, matándolo en el acto. La muerte del conde de Hierro fue celebrada en todo Languedoc como una liberación divina. Su hijo, Amaury de Montfort, intentó continuar la guerra, pero carecía del genio militar y la determinación de su padre. La cruzada papal había fracasado en su objetivo de crear un nuevo estado, gobernado desde el norte. Sin embargo, la guerra había debilitado tanto a Languedoc que abrió la puerta a un depredador aún más poderoso, la corona de Francia. El rey de Francia vio su oportunidad de absorber por fin el rico y rebelde sur, y una nueva fase, más política y no menos brutal, estaba a punto de comenzar, acompañada de una nueva arma de terror que no usaría ejércitos, sino informantes, escribas y verdugos. La guerra abierta, con sus batallas campales y sus asedios heroicos, había terminado. Pero la paz no trajo consigo el alivio, sino una forma de terror más silenciosa e insidiosa. La intervención del rey de Francia, Luis VIII, en la década de 1220, culminó con la subyugación final de Languedoc. El Tratado de Meaux-París de 1229 selló el destino de la región. El condado de Toulouse fue desmembrado y destinado a pasar a la corona francesa. La brillante civilización occitana había perdido su independencia para siempre. Sin embargo, aunque los ejércitos se habían retirado, la fe cátara, la raíz del conflicto, persistía. Se había visto obligada a pasar a la clandestinidad, transformándose de una iglesia pública en una red de células secretas. Los perfectos viajaban de noche, disfrazados de comerciantes o pastores, moviéndose entre casas seguras y refugios en los bosques, continuando su ministerio en las sombras. Para Roma, esta supervivencia de la herejía era una afrenta inaceptable. Se necesitaba una nueva institución, una herramienta especializada, diseñada no para la guerra, sino para la erradicación ideológica. Nació así la Santa Inquisición. En el año 1233, el Papa Gregorio IX confió la tarea de extirpar los restos del catarismo a la recién fundada Orden de los Predicadores, los dominicos. Estos hombres, a menudo universitarios brillantes y teólogos fanáticos,
se convirtieron en los agentes de una nueva forma de represión. A diferencia de los tribunales episcopales locales, los inquisidores no respondían ante los obispos, sino directamente ante el Papa. Tenían una autoridad casi ilimitada para investigar, interrogar, juzgar y sentenciar a los sospechosos de herejía. Languedoc se convirtió en un laboratorio para las técnicas de un estado policial totalitario. Los inquisidores establecieron tribunales permanentes en ciudades como Toulouse y Carcassona. A su llegada a un pueblo, proclamaban un tiempo de gracia, durante el cual los herejes podían confesarse y recibir una penitencia relativamente leve. Pero el verdadero propósito era recopilar información. Aquellos que confesaban se veían obligados a nombrar a otros creyentes, tejiendo una red de delaciones que destrozó el tejido social de la región. La traición se convirtió en una norma de vida, el miedo en el aire que se respiraba. ¿Podrías traicionar a un vecino, a un amigo, sabiendo que su confesión podría salvar a tu propia familia de la tortura? El procedimiento inquisitorial era una máquina diseñada para producir culpabilidad. Los acusados no conocían los nombres de sus acusadores, no tenían derecho a un abogado defensor. Cualquier testimonio, incluso el de criminales convictos o niños, era admisible si servía para condenar. El objetivo del interrogatorio no era descubrir la verdad, sino obtener una confesión. Para ello, los inquisidores desarrollaron un arsenal de herramientas de presión psicológica: el aislamiento prolongado, el engaño, las falsas promesas de clemencia, y cuando la psicología fallaba, recurrían a la tortura, el potro, la garrucha, el tormento del agua. La violencia física se justificaba teológicamente como un medio para salvar el alma del hereje, obligándolo a confesar su pecado. La Inquisición no buscaba la verdad, fabricaba confesiones. Cada palabra, cada suspiro, cada contradicción del aterrorizado prisionero era meticulosamente registrada por los escribas. Estos registros, fríos y burocráticos, son hoy una de nuestras fuentes más importantes para entender la vida de los últimos cátaros, un testamento escalofriante de la eficiencia de la máquina del miedo. Gracias a los registros de inquisidores como Jacques Fournier, obispo de Pamiers y futuro Papa Benedicto XII, conocemos con un detalle íntimo la vida del pueblo de Montaillou a principios del siglo XIV, uno de los últimos reductos del catarismo. Sus actas revelan un mundo de pastores y campesinos que intentan desesperadamente mantener viva su fe, organizando reuniones secretas, guiando a los perfectos a través de los Pirineos y manteniendo una red de solidaridad frente a la vigilancia constante. Pero también revelan un mundo de rencillas personales, de celos y de traiciones, donde el sistema inquisitorial explotaba las debilidades humanas para destruir a la comunidad desde dentro. La Inquisición no era solo un tribunal, era un sistema de vigilancia total que convertía a cada vecino en un potencial espía. Las penas iban desde la obligación de llevar cosidas en la ropa unas cruces amarillas que marcaban al penitente de por vida, hasta la confiscación de todos sus bienes o la cadena perpetua. Para los herejes relapsos, aquellos que volvían a la fe tras haberse arrepentido, o para los perfectos que se negaban a abjurar, solo había un destino: ser relajados al brazo secular, un eufemismo para ser quemados vivos en la hoguera. En las ruinas de la guerra abierta, la Inquisición construyó un nuevo campo de batalla, uno que se libraba en las mentes y las almas de los supervivientes, y su objetivo final sería el último símbolo visible de la resistencia cátara, una fortaleza en la cima de una montaña que se había convertido en santuario y leyenda: Montségur. A medida que la red de la Inquisición se estrechaba, los últimos perfectos de Languedoc, la élite espiritual de la fe cátara, buscaron refugio en uno de los lugares más remotos y defendibles de la región, el castillo de Montségur. Encaramado en la cima de un pico rocoso, un port-e de 1200 metros de altura, Montségur no era solo una fortaleza militar, se había convertido en la sede y el santuario de la asediada iglesia cátara. Dentro de sus muros vivía una comunidad de varios cientos de personas: soldados,
civiles y, lo más importante, unos 200 perfectos, los guardianes de la fe. Durante más de una década, Montsegur fue un faro de desafío, un lugar donde los rituales cátaros se celebraban abiertamente y desde donde los predicadores clandestinos partían en sus peligrosas misiones. Para la Iglesia católica y la corona francesa, la existencia de esta sinagoga de Satanás era una espina clavada en el corazón de su autoridad. En la primavera del año 1243, un ejército real, bajo el mando del senescal de Carcasona, llegó al pie de la montaña y comenzó el asedio. La última hoguera de la libertad estaba a punto de ser encendida. El asedio de Montsegur duró 10 largos y brutales meses. Los defensores, superados en número pero protegidos por la formidable geografía de la montaña, resistieron con un coraje nacido de la desesperación. Soportaron el hambre, el frío del invierno pirenaico y el bombardeo constante de las catapultas enemigas. La defensa era un milagro de la ingeniería y la resistencia humana. Sin embargo, los sitiadores, con paciencia y una determinación implacable, lograron una hazaña que parecía imposible. Un pequeño grupo de mercenarios vascos, escalando de noche por una pared de roca casi vertical, consiguió alcanzar una torre de vigilancia en el lado más vulnerable de la montaña. Una vez asegurada esta posición, pudieron transportar una catapulta pieza por pieza y montarla en la cima, desde donde comenzaron a bombardear el interior del castillo. El fin era inevitable. A principios de marzo del año 1244, los defensores, agotados y sin esperanza de recibir ayuda, negociaron la rendición. Los términos eran simples y terribles. A los soldados y laicos se les perdonaría la vida si se entregaban a la Inquisición para ser interrogados. Pero para los perfectos, la oferta era otra: abjurar de su fe o morir. Se les concedió una tregua de 2 semanas. Durante ese tiempo, ocurrió algo extraordinario. Lejos de arrepentirse, los perfectos pasaron sus últimos días consolando a su comunidad y preparando sus almas para el final. Aún más increíble, durante esta tregua, unas 25 personas más, entre ellos soldados y miembros de la nobleza, eligieron voluntariamente recibir el consolamentum, sabiendo que al hacerlo estaban eligiendo la muerte. Se convirtieron en perfectos para morir como perfectos. ¿Qué lleva a una persona a elegir la muerte en el fuego en lugar de una simple retractación de sus palabras? La respuesta yace en el corazón de su fe. Para ellos, el cuerpo era una prisión y la muerte en las llamas no era un final, sino una liberación, la hendura definitiva que purificaría sus almas y las devolvería al reino del Dios bueno. Era el último acto de rechazo al mundo material y a sus tiranos. La grandeza de un hombre no se mide por cómo vive, sino por las ideas por las que está dispuesto a morir. En la mañana del 16 de marzo de 1244, la tregua expiró. 225 hombres y mujeres, los perfectos de Montsegur, descendieron de la montaña. No fueron arrastrados ni forzados. Caminaron con dignidad, algunos cantando, hacia el destino que habían elegido. Al pie de la montaña, en un lugar que desde entonces se conoce como el Prat dels Cremats, el campo de los quemados, los soldados habían construido una enorme pira con estacas. Los perfectos fueron encerrados dentro del cercado de madera y se prendió fuego a la paja. No hubo gritos de agonía, según las crónicas, solo el rugido del fuego y el silencio de un ejército que observaba, quizás con una mezcla de horror y asombro, el suicidio colectivo más grande de la Edad Media. La caída de Montsegur y el martirio de sus defensores marcaron el fin efectivo de la Iglesia cátara como una organización visible y estructurada. La cabeza de la hidra había sido cortada, pero aún quedaban supervivientes dispersos, y la Inquisición se encargaría de cazarlos uno por uno. Te enfrentas a una elección imposible en el asediado Montsegur. Sabes que la rendición significa la muerte en la hoguera. Tienes una última oportunidad de escapar por un pasadizo secreto, abandonando a tus hermanos en la fe. ¿Qué harías? ¿Intentarías una huida desesperada para seguir luchando?
¿O aceptarías el martirio colectivo junto a tu comunidad? Dinos tu elección en los comentarios. Con la caída de Montsegur, la columna vertebral de la fe cátara se había roto. La Iglesia organizada, con sus obispos y su jerarquía, había sido aniquilada en una sola y gigantesca hoguera. Sin embargo, la idea, la creencia, sobrevivía en los corazones de unos pocos miles de seguidores dispersos. Estos últimos cátaros se convirtieron en fugitivos, cazados sin tregua por la maquinaria implacable de la Inquisición. La guerra se transformó en una persecución, un thriller de espionaje y supervivencia jugado en los valles remotos y las escarpadas montañas de los Pirineos. Los últimos perfectos, hombres como Pierre Gautier, un antiguo notario de Aix-les-Thermes, que vendió todas sus posesiones para revivir la fe, se convirtieron en figuras legendarias. Cruzaban la frontera con Aragón y Cataluña, donde la Inquisición era menos activa, para luego regresar clandestinamente a Languedoc, moviéndose de noche, refugiándose en cuevas y en las cabañas de pastores leales, para ofrecer el consolamentum a los moribundos y mantener viva la llama de la esperanza. La Inquisición, por su parte, perfeccionó sus métodos de contrainsurgencia. Utilizaba redes de espías y confidentes, ofrecía recompensas por la captura de fugitivos y empleaba la tortura para arrancar información sobre sus rutas y escondites. Cada captura, cada confesión, conducía a nuevas detenciones, desmantelando las redes de apoyo una por una. La historia de los últimos cátaros es una crónica de coraje, resistencia y, finalmente, de traición. Los lazos comunitarios que habían sostenido la fe durante un siglo comenzaron a deshacerse bajo la presión insoportable del miedo y la sospecha. La amistad y la lealtad familiar fueron puestas a prueba de la manera más cruel. En este sombrío paisaje de persecución emerge la figura trágica de Guillem Belibaste, el hombre que pasaría a la historia como el último, perfecto cátaro conocido. Belibaste no era un santo. En su juventud había matado a un hombre en una pelea y huyó para convertirse en un perfecto y escapar de la justicia. Vivió durante años en el exilio, en Cataluña, liderando una pequeña comunidad de expatriados de Languedoc. Era un líder carismático, pero también un hombre con profundas fallas, incluyendo una relación secreta con una mujer, en violación directa de sus votos. Su historia es la de un hombre que intenta mantener la pureza de una fe imposible en un mundo que se desmorona. Su fin llegó a través de la traición de uno de sus seguidores más cercanos, Arnaud Sicré. Sicré, cuya madre había sido quemada en la hoguera por la Inquisición, fue reclutado como agente doble. Fingiendo ser un devoto creyente, se ganó la confianza de Belibaste durante más de un año, compartiendo su vida y sus secretos. Finalmente, en una operación cuidadosamente planeada, atrajo a Belibaste a una trampa en territorio de Languedoc. El último perfecto fue capturado. El juicio de Guillem Belibaste, en el año 1321, fue un espectáculo diseñado para simbolizar el triunfo final de la Iglesia. Fue interrogado, probablemente torturado, y finalmente condenado. Su ejecución tuvo lugar en el patio del castillo de Villerush-Termenès. Frente a una multitud, fue atado a una estaca y quemado vivo. Según la leyenda, sus últimas palabras, gritadas desde las llamas, fueron una profecía. En 700 años, el laurel volverá a reverdecer. Con la muerte de Belibaste, la línea de transmisión del Consolamentum se rompió para siempre. Ya no quedaba nadie con la autoridad para crear nuevos perfectos. La fe cátara, como religión viva y organizada, había muerto. La Inquisición había completado su trabajo con una eficiencia burocrática aterradora. Había exterminado a los creyentes, pero para los vencedores, la aniquilación física no era suficiente. Era necesario borrar también la memoria, reescribir la historia y asegurarse de que el laurel nunca volviera a florecer. El exterminio de los cátaros no terminó con la última hoguera. Una vez que los cuerpos fueron reducidos a cenizas, comenzó la segunda fase del genocidio, la aniquilación de la memoria, un genocidio cultural diseñado para borrar a la civilización occitana de la faz de la tierra. Los vencedores,
la corona francesa y la Iglesia de Roma comprendieron que para asegurar su conquista no bastaba con matar a la gente. Había que matar su alma, su identidad. La primera víctima fue la palabra escrita. Los inquisidores organizaron la quema sistemática de todos los textos cátaros que pudieron encontrar. Sus evangelios, sus tratados teológicos, sus libros rituales, todo fue arrojado al fuego. Como resultado de esta destrucción metódica, hoy no sobrevive ni un solo libro sagrado cátaro en su lengua original. Todo lo que sabemos de su teología nos ha llegado a través de los registros de sus perseguidores, los interrogatorios de la Inquisición, un espejo deformado que refleja las creencias de las víctimas a través de los ojos de sus verdugos. Es una historia escrita enteramente por los asesinos. La siguiente víctima fue la lengua. La lengua de Oc, el occitano, no era un simple dialecto. Era una lengua literaria rica y sofisticada, la lengua de los trovadores, la primera lengua vernácula de Europa en producir una poesía lírica de talla mundial. Era la lengua del amor cortés, de la política, de la vida cotidiana. Para los nuevos gobernantes del norte, esta lengua era el sonido de la independencia y la herejía. Aunque nunca fue prohibida explícitamente, fue sistemáticamente marginada. El francés, la lengua del rey y de la administración, se impuso en los tribunales, en las escuelas y en la iglesia. El occitano fue relegado a la esfera privada, estigmatizado como el habla de los campesinos y los ignorantes. A lo largo de los siglos, se fue desvaneciendo, perdiendo su unidad y su prestigio. Borrar una lengua es borrar una forma de ver el mundo. Fue un acto de lingüicidio que empobreció el patrimonio cultural de toda Europa. Luego vino la reescritura de la historia. La propaganda de la Iglesia, que ya durante la Cruzada había retratado a los cátaros como adoradores del diablo, monstruos que practicaban orgías y sacrificios de niños, se convirtió en la versión oficial. Se les negó su humanidad, su piedad ascética se retorció en perversión, y su teología dualista se simplificó como un culto a Satanás. Los señores de Languedoc, que los habían defendido, fueron presentados como tiranos débiles y cómplices del mal. Los cruzados, por otro lado, fueron glorificados como héroes de la fe. Los castillos que habían sido centros de la cultura occitana fueron destruidos o remodelados para servir como guarniciones del poder real francés, borrando su pasado. La propia palabra cátaro se convirtió en sinónimo de hereje, y en algunas lenguas, como el alemán, Ketzer, se convirtió en la palabra estándar para ello. La memoria de una de las culturas más vibrantes de la Edad Media fue enterrada bajo una montaña de mentiras. El Languedoc, una región que había sido un centro de comercio, innovación y libertad de pensamiento, fue reducido a una provincia periférica de Francia, su economía arruinada por décadas de guerra y su espíritu quebrantado por el terror de la Inquisición. La asimilación forzosa fue un éxito. Durante casi 500 años, los cátaros desaparecieron de la historia, convirtiéndose en poco más que una nota a pie de página en los anales de las herejías medievales. Parecía que el plan de Inocencio III y sus sucesores se había cumplido a la perfección. Una civilización entera había sido borrada, su gente, su fe, su lengua y su historia aniquiladas con una eficiencia metódica. El silencio cayó sobre las ruinas de Montsegur y los campos de los quemados. La victoria de Roma parecía total y definitiva. Pero, ¿puede una idea realmente morir? ¿Puede el recuerdo de tal tragedia ser suprimido para siempre? ¿O, como un río subterráneo, la memoria de los buenos hombres simplemente esperaba el momento adecuado para volver a emerger a la superficie? Durante siglos, el silencio fue casi absoluto. Los cátaros fueron los grandes olvidados de la historia europea, una nota incómoda en la gran narrativa del triunfo de la Iglesia católica y la formación de la nación francesa. Pero la profecía atribuida a Belibast, en 700 años el laurel volverá a reverdecer, resultó ser extrañamente precisa. A partir del siglo XIX, con el auge del romanticismo y el interés por un pasado medieval idealizado, los historiadores y eruditos
comenzaron a redescubrir la tragedia de Languedoc. Empezaron a desempolvar los archivos de la Inquisición, no para leerlos como la crónica de una justicia divina, sino como el testimonio de las víctimas. La historia de la cruzada albigense fue reexaminada, y la imagen de los cátaros comenzó a cambiar. De ser villanos demoníacos, pasaron a ser vistos como mártires de la libertad de conciencia, víctimas de la intolerancia religiosa y del imperialismo francés. Este renacimiento académico pronto se extendió a la cultura popular. Languedoc, y en particular Montségur, se convirtieron en lugares de peregrinaje laico. Poetas, novelistas y artistas se sintieron atraídos por el dramatismo de la historia cátara, por su mezcla de espiritualidad, heroísmo y tragedia. Surgieron leyendas y teorías esotéricas que llenaron los vacíos dejados por la destrucción de los textos cátaros. Se especuló que los cátaros eran los guardianes de un conocimiento secreto, los descendientes de los gnósticos o incluso los protectores de un tesoro fabuloso que, según un mito persistente, fue sacado de Montségur en secreto justo antes de su caída. La leyenda más famosa, aunque sin ninguna base histórica, los vinculó a la búsqueda del Santo Grial, imaginando que no era la copa de la última cena, sino un símbolo de la sangre real de Cristo o un libro de sabiduría secreta. Estas historias, aunque ficticias, reflejaban un anhelo profundo por recuperar lo que se había perdido, por dar un significado místico a una masacre sin sentido. Los cátaros perdieron la guerra, pero comenzaron a ganar la batalla por la memoria. Hoy, la tragedia del siglo XIII resuena con una fuerza sorprendente en nuestro mundo contemporáneo. La historia de la aniquilación de los cátaros nos obliga a plantear preguntas incómodas sobre la naturaleza del poder, la fe y la violencia. Nos muestra cómo la justificación ideológica, ya sea religiosa o política, puede ser utilizada para perpetrar las peores atrocidades. La cruzada albigense fue, en muchos sentidos, un prototipo de los genocidios modernos, la deshumanización del enemigo, el uso del terror como arma psicológica, la destrucción sistemática de una cultura y la justificación de la conquista y el saqueo en nombre de un bien superior. La Inquisición, con su burocracia del terror, su vigilancia total y sus métodos para fabricar confesiones, fue un precursor de los estados totalitarios del siglo XX. La historia de los cátaros no es una reliquia del pasado, es una advertencia. El laurel, de hecho, ha vuelto a reverdecer. Hoy, en el sur de Francia, la cruz occitana ondea de nuevo, y un renovado interés por la lengua y la cultura de la región florece. Los castillos en ruinas se han convertido en atracciones turísticas que atraen a millones de personas, no para celebrar a los vencedores, sino para honrar la memoria de los vencidos. La historia de los cátaros ha sido reclamada, ya no como una herejía, sino como un símbolo universal de resistencia contra la tiranía y la opresión. La fe misma puede haber desaparecido para siempre, pero el eco de su desafío, su búsqueda de una espiritualidad directa y sin intermediarios, su defensa de la libertad de conciencia frente a la maquinaria del dogma, sigue resonando a través de los siglos. Nos recuerda que, aunque se pueden quemar los cuerpos y los libros, es mucho más difícil extinguir el espíritu humano y la búsqueda de la verdad. La aniquilación fue casi perfecta, pero la memoria, finalmente, se negó a morir. Los vencedores escribieron la historia, llamando a los cátaros herejes y a su aniquilación, un acto de fe. Pero hoy, con la distancia del tiempo, podemos ver esta tragedia con otros ojos. Así que te preguntamos a ti, ¿qué has escuchado esta historia? ¿Quiénes son para ti los cátaros? Peligrosos sectarios cuya fe radical amenazaba el orden social y fue justamente erradicada, o mártires de la libertad, víctimas de uno de los primeros y más crueles genocidios de la historia europea. Escribe tu respuesta en los comentarios. Tu juicio es el veredicto final de la historia.